lugar en donde todavía hay asentamientos de rebeldes. Y el régimen de Assad y los iraníes y los rusos, por otro lado, ya tienen acordonado todo ese lugar y van a empezar una incursión si es que ya no han comenzado. De hecho, tropas iraníes han ya comenzado a incursionar en esa zona y Rusia con sus barcos que tienen el Mediterráneo van a empezar a bombardear. Según todos dicen que va a ser una masacre grandísima. Vamos a ver qué va a decir las Naciones Unidas al respecto de eso, de cuántos civiles van a morir ahí y qué es lo que van a decir con respecto a eso. Entonces, al ocurrir eso ya, perdón, ellos tendrían prácticamente ya todo otra vez el control de Siria, ¿ya? Después de ese tiempo en el que, ahí me están dando cuerda, ya voy a empezar, ahí ya, gracias. Entonces, después de varios años de cruentos conflictos, ya ahí en esa zona ya está llegando, pareciera al final de este conflicto interno, de esta guerra ahí que se produjo en Siria. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué es lo que viene? Porque si ya vencieron a los enemigos, supuestamente, ahora, ¿qué es lo que viene? Y como hemos dicho, ya Israel ya ha dicho que no va a permitir que Irán se establezca ahí. Ya han bombardeado, volvieron a bombardear de nuevo. ¿Ya? Y Rusia está todavía ahí en eso sin saber qué va a hacer. Pero nosotros sabemos que ya el hecho de que ellos estén ahí nos apunta hacia un conflicto mayor. Un conflicto mayor. Y los palestinos, por otra parte, siguen con su cruzada de que ellos no van a hablar de paz mientras Jerusalén todavía esté en control de Israel. Y obviamente eso nunca va a dejar de ser, al menos ahora. Entonces, los conflictos van a seguir, siguen presionando a gente. De hecho, Paraguay fue presionado a quitar su embajada que había trasladado de Tel Aviv a Jerusalén. Ahora la van a devolver otra vez a Tel Aviv. Entonces, siempre hay un lobby bastante fuerte con respecto a lo que son los palestinos, ¿ya? La causa palestina. Mayor aún después ya de que Estados Unidos anunciara el hecho de que les va a quitar parte de la ayuda a todos esos, aquellos que viven ahí, que han sido expulsados supuestamente, y no era poco dinero, no era poco dinero. Entonces, ya ahora, hasta que se tenga claro cuántos son los que realmente refugiados, ¿ya? Porque ellos hablan de 5 millones, 5 millones de refugiados, pero ahí jamás hay 5 millones. ¿Ya? Si al caso, el número real pueden ser 500.000. Y ellos estaban recibiendo millones. Entonces, el punto es que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que esos 200 millones o casi 300 millones de dólares que enviaban ya no están llegando a la gente. Hay alguien que se está llevando el dinero. ¿Y quiénes son los que se están llevando el dinero? Son las familias de los mártires, que ellos llaman. Con eso ellos indemnizan o les dan un premio a esas familias por el hijo o la hija que se vaya a inmolar o que vaya a hacer algún atentado y que muera en él. Y obviamente para que también muchos de estos líderes de estos grupos vivan como reyes, tengan sus aviones privados y vuelen, ¿ya? Y se queden en los mejores hoteles, ¿ya? Y lamentablemente eso es algo que usted a veces no se entera mucho. O sea, solo usted va a leer una parte, ay, le quitaron la ayuda humanitaria a Palestina.
Sí, pero es lo mismo. Si usted ve que usted está dando ayuda a alguien y se la está fumando toda, se la está bebiendo toda, se la está tomando toda, entonces usted tiene que preguntarse por qué yo sigo ayudando a esta gente. ¿Ya? No tiene sentido. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, eso es lo que está ocurriendo. Y ojalá ya nosotros también seamos pensantes en esto. No solamente nos quedemos con una imagen que a veces no cuenta toda la historia. Una imagen es una imagen, pero usted no ve toda la historia ahí. ¿Ya? Nunca vamos a justificar la violación de derechos humanos y la muerte por matar, pero también hay que ver todo dentro de un contexto en el que se está dando. Y nosotros hoy día vamos a continuar. Hoy día vamos a mirar acerca y vamos a comenzar a hablar acerca del tema de el rapto de la iglesia, ¿ya? Y el título que se le pone a este estudio es Él viene por su iglesia. Y vamos a mirar que lo importante de esto es no saber cuándo va a venir, sino que usted y yo pueda estar listos cuando Él venga. Podemos tener, y hay gente que puede tener y van a tener la fecha. Por ejemplo, los judíos, si hubieran visto y hubieran entendido las escrituras, ellos hubieran identificado el día de su visita. Pero no quisieron. Pues a veces la gente, ay, pero si yo supiera, yo estaría listo. Ellos mismos tenían las profecías de cuándo el Señor iba a venir por primera vez. Daniel. Pero aún así ellos ignoraron eso. Entonces, hoy día vamos a mirar en este tema ya del rapto. Y a veces cuando usted ve, ya, ¿qué piensa en el rapto? ¿Ya? Algo así como esto. ¿Ya? Obviamente, yo creo que no va a ser tan así. ¿Ya? Pero lo que va a ocurrir es algo que nosotros no hemos visto, pero sí hemos leído en la escritura. 2 veces. ¿Ya? Con 2 hombres en la Biblia. Entonces tenemos un tipo ahí. Hay 3 pasajes mayores en el Nuevo Testamento, principales, que se refieren al rapto de la iglesia. El primero está en el Evangelio de Juan, si quieren anotar, capítulo 14, versículos del 1 al 3. El segundo está en Primera de Corintios, en capítulo 15, versículos 15 al 51 al 58 de Corintios 15. Y el tercero es en Primera de Tesalonicenses, en capítulo 4, versículos 13 al 18. Juan 14, del 1 al 3, Primera de Corintios 15, del versículo 51 al 58, y Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18. Aquí en este asunto del rapto, no queremos ser dogmáticos en el hecho de decir tiene que ser de esta forma. Ahora, nosotros como iglesia tenemos, y por lo que vamos a mirar en las escrituras, algo en lo cual creemos. Para nosotros el rapto de la iglesia y el evento del rapto de la iglesia es una doctrina importante. Lo que no va a hacernos dividir es más bien el tiempo en el cual va a dar este evento. Lamentablemente hay muchos grupos que se han dividido. Nosotros como iglesia esperamos el rapto que se llama pretribulacional. ¿Qué quiere decir esto? Antes de la tribulación. 7 años de tribulación nos dice que van a haber. ¿Ya? La última semana que habla Daniel en el capítulo 9 del libro de Daniel. Las 70 semanas, hay una semana que falta. ¿Ya? 7 años. Nosotros vemos y vamos a mirar por las escrituras de que hay un evento que se va a dar, que es diferente a la segunda venida de Cristo. Eso es lo próximo que vamos a estudiar, la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Pero ahora nos vamos a enfocar en el rapto de la iglesia, que ahí es donde vamos nosotros a centrarnos durante esta semana. Primero vamos a hacer una vista general de los pasajes hasta donde alcancemos hoy. Luego vamos a responder
las diferentes, a veces preguntas, ¿ya? O cuestionamientos a la postura pretribulacional, y luego vamos a ver que hay 7 razones mayores por las cuales vemos por medio de las escrituras de que el rapto va a ser antes de la tribulación. Entonces, yo creo que lo importante es tener claro esto. Ahora fíjense, en el libro de Tito, en el capítulo 2, versículo 13, Tito, capítulo 2, en el versículo 13 dice esto: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Debe ser nuestra actitud. Esperando, dice, aguardando esta esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí también podemos mirar que Jesús es Dios. Por aquello, no estamos hablando de eso, pero aquí está. ¿Ya? ¿Quién va a venir? Jesús va a venir. ¿Y quién es Jesús? Bueno, dice que es Dios, el Salvador. Entonces, esa es la esperanza que nosotros tenemos. Ahora, nosotros podemos ver, yo no sé si ustedes alcanzan a mirar ahí, ¿ya? Que dentro de lo que algunos creen, el rapto, ¿ya? Todos tienen alguna, llamemos, conexión, en el sentido de que sí, ellos creen que va a venir el Señor. El punto es cuándo va a venir. Nosotros creemos que va a ser al principio de la gran tribulación. Hay otros que creen que va a ser en la mitad de la gran tribulación, y hay otros que yo les llamo los que creen en el rapto yo-yo, que es al final de la tribulación, o sea, suben y bajan. ¿Ya? No les da tiempo ni para la premiación, no les da tiempo ni para la boda, no les da tiempo para nada, pero ellos dicen que es lo que ellos creen. Y luego de eso, ahí al final de la tribulación es la segunda venida del Señor con su iglesia a establecer el reino. Y luego viene el milenio, que es otra de las cosas que vamos a abordar dentro de estos temas que estamos llevando aquí. Entonces, esto es lo que nosotros esperamos. Este rapto en el cual el Señor va a venir por su iglesia. Por su iglesia. Y luego el Señor va a regresar con su iglesia. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos. Entonces, cuando hablamos del rapto, estamos hablando de este evento en donde el Señor Jesucristo va a arrebatar de una manera súbita, de una manera sin aviso, a su iglesia, y la va a llevar fuera de esta tierra. Esto es lo que estamos esperando. Va a suceder sin aviso y en forma repentina. Por eso hay algunos que se burlan acerca del rapto, ya dicen que no hay ese rapto inminente o ese rapto secreto. Pero vamos a ver qué nos dice realmente la Escritura. Porque la Escritura es la que nos debe marcar. Y la forma en que yo venga a la Escritura, y la forma en que yo venga a estudiar la palabra de Dios, eso va a determinar también a las conclusiones a las que yo voy a llegar. Porque si usted dice, yo estudio la Biblia y en todo lo que tenga que ver con doctrina, que no tenga que ver con profecía, yo la estudio y la interpreto literalmente. Pero cuando llego a profecía, entonces no, entonces la hago simbólica, alegóricamente. Eso es ser deshonesto. Y va a llegar a las conclusiones a las que usted quiera llegar. A las que usted quiera llegar, porque interpretar las escrituras alegóricamente o simbólicamente lo puede llevar por caminos sinuosos por ahí, oscuros, que al final va a terminar creyendo quizás qué cosa. Porque a cada cosa le van a buscar un simbolismo. ¿Tiene su lugar? Sí, tiene su lugar. Pero cuando la Biblia usted la lee y usted entiende, y aquí dice, y el Señor arrebatará a los suyos, ¿ya? Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Por qué no me toman el teléfono? No lo puedo apagar. Dale. Usted no tiene que preguntarse, bueno, ¿a qué se estará refiriendo? Se está refiriendo, si usted lo entiende así. ¿Ya? Si yo le digo, Juanito está llorando, ¿qué entiende usted? Que Juanito está llorando. Ah, a lo mejor lo que está queriendo decir es que Juanito tiene hambre, probablemente se cayó, probablemente hizo esto, y por eso está llorando. Yo no dije eso. Yo dije que Juanito está llorando, punto.
Y eso es lo que usted debe entender, que Juanito está llorando. Ahí después usted me preguntará, ¿y por qué está llorando Juanito? Y ahí usted ve en el texto, dice, bueno, si Juanito está llorando, veamos en el texto por qué está llorando Juanito. Y usted sigue estudiando. Entonces, a veces estas personas y estos hombres hoy día eruditos de las escrituras, a veces tienen ese problema, que ignoran el poder de Dios y las escrituras. Y eso no es algo nuevo, Jesús se lo dijo a los fariseos, que yo creo que no han habido hombres más versados en la escritura que ellos. No hay otros. ¿Ya? Vean a Pablo, en el Antiguo Testamento. Todo lo conoce, todo. Entonces, el Señor dice que Él va a venir y va a llevarnos, ¿ya? Y luego de que Él nos lleve, se va a derramar su ira sobre esta tierra. Sobre esta tierra. La primera referencia, vamos a ir a Juan 14. De lo que vamos a hablar en esta noche es algo que Jesús prometió. Y la promesa que Él hizo es esta. Fíjense aquí. No se turbe, Juan 14, versículo 1 a 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí el Señor Jesús, y en este tiempo, en el contexto en el que Jesús está hablando, es en la noche antes de ir a la cruz, con sus discípulos en el aposento alto. Les había dicho que iba a morir, ¿ya? Les había dicho que iba a morir, que uno lo iba a negar, que otro lo iba a entregar, etc. Y el Señor les dice aquí, por esta razón, no se turbe su corazón. Y les da aquí esta referencia directa del rapto de la iglesia. Aquí el Señor no está hablando de la segunda venida, aquí el Señor Jesús les está diciendo, voy a regresar, voy a preparar un lugar y vendré otra vez. Entonces todos tenemos que tener claro de que el Señor dice que va a volver otra vez. O sea, no estamos hablando de algo que Él no haya dicho. Esta es la promesa que el Señor dio. Y Jesús lo está diciendo aquí. Mucho antes de que lo dijera Pablo en Corintios y en Tesalónica. Mucho antes. Les está mostrando esto el Señor a estos hombres. Fíjate, dice aquí que los va a llevar a un lugar que Él ha preparado para nosotros. ¿Dónde está su Padre? Allá. ¿Y dónde está su Padre? Habla aquí del cielo. Y fíjate, la clave aquí es ¿para qué? Para estar con Él. Esta es la clave. Llevarnos a donde está Él. A Él. Y ahí es donde vamos a estar. Pero, y ahí es donde a veces se confunden en la profecía, en la segunda venida el Señor viene con nosotros. Entonces, ¿cómo va a venir con nosotros en la segunda venida si nosotros todavía estamos aquí? O sea, tiene que haber un momento en que usted y yo vamos allá para regresar con Él. Bueno, de esto es lo que está hablando el Señor aquí. Voy a venir y los voy a llevar. Y voy a estar allá con ustedes. Y luego vamos a regresar. Y vamos a establecer el reino aquí en la tierra. Entonces aquí no está hablando de establecer reino. Aquí sencillamente diciendo, los voy a venir y me los voy a llevar. Voy a preparar ese lugar para que estemos con el Padre. Y luego voy a regresar, sí. Pero aquí el Señor no les está mencionando esto. Aquí les está diciendo, voy a venir para llevármelos. Para que donde yo esté, ustedes también estén. En la segunda venida el Señor no dice eso. En la segunda venida dice que vendrán con Él. Que vendrán con Él. Pero para que puedan venir con Él, tienen que estar con Él. Primero. Porque si no, ¿cómo? No hay. Ahora fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios, en capítulo 15, verso 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Un misterio en el Nuevo Testamento significa algo que no había sido revelado todavía por Dios.
Acuérdense, la revelación de Dios es progresiva. A veces la gente dice, es que esta doctrina del rapto no aparece en la Biblia definida en una sola vez. No, ¿y la doctrina de la Trinidad? Porque no está definida una sola vez, no la vamos a creer. Está a través de toda la Biblia. Bueno, y esto es lo mismo. Este es un misterio, algo que había estado oculto, pero que ha sido revelado en esta progresión o en esta revelación progresiva de Dios en cuanto a sus propósitos y los planes que Dios tiene para el hombre. Y esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Les estoy hablando de algo que estaba oculto, pero ahora ya es algo que se sabe. Dios ya lo ha revelado. ¿Y qué es? Dice, no todos dormiremos, dice el versículo 51, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces vea, una serie de situaciones se van a dar en este evento. Dice aquí que no todos vamos a morir, pero dice que todos vamos a ser transformados. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 que nosotros tenemos un cuerpo, un edificio, no hecho con manos allá en los cielos. Y que anhelamos, gemimos, deseamos ser revestidos de este cuerpo. Bueno, vamos a ser transformados, este cuerpo. Este cuerpo va a ser transformado. Entonces no todos vamos a morir. Imagínese usted que podemos ser parte de ese evento, en donde no vamos a pasar a lo mejor por la muerte, sino que sencillamente vamos a estar vivos y el Señor va a venir y va a transformarnos. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, o sea, va a ser rápido, así como el del café ahí en el parque, transformado, se quedó ahí, cambia por completo, porque lo que usted es ahorita, no sé si vamos a hacer exactamente igual, molecularmente hablando no vamos a hacer, va a haber una transformación, sí, claro, una transformación, porque acuérdense que Jesús cuando resucitó, ¿se acuerdan? Él podía entrar por las paredes, ¿ya? Y también podía aparecerse en medio de ellos. Ahí, pum, y aparecía. Totalmente diferente. Pero tenía las marcas de la cruz todavía. Tenía huesos, dice. Tóquenme. Yo no soy un fantasma. Un fantasma no tiene huesos. No era un fantasma. Jesús no resucitó espiritualmente, ¿ya? Como enseñan algunos. Es una falsa enseñanza. Falsa enseñanza. Jesús resucitó un cuerpo. ¿Ya? Un cuerpo completamente glorificado, diferente, ¿ya? En su forma. Pero era exactamente igual en su aspecto. En su forma molecular cambió, pero lo demás siguió siendo. Entonces dice, hey, todos ustedes probablemente a lo mejor no van a pasar por eso. Dicen, no todos vamos a morir, no todos vamos a dormir, pero sí vamos a ser todos transformados. Eso es lo que va a ocurrir. Hay una transformación para que esto incorruptible se transforme en incorruptible. Porque ese es el punto. Esto es corruptible. Y lo que Dios va a darnos es incorruptible. Y esto es lo que va a ocurrir. ¿Y esto cuándo se va a dar? ¿En qué momento? Bueno, en el momento en que Dios nos lleve a su casa. Que es su casa, que es mi casa. Porque es lo que el Señor dice. Donde Él fue a preparar, en el rapto. Como dice aquí, una trompeta va a sonar. Va a sonar. ¿Ya? Y no es la séptima trompeta de Apocalipsis. Vamos a ver eso. Porque a veces son cosas que la gente dice, vea, pero ahí es, en Apocalipsis no es esa trompeta, totalmente diferente. En Apocalipsis es una trompeta de dolor, un ay. Esta es una trompeta de gloria. ¿Ya? En la otra viene sufrimiento, trae juicio.
En esta, no, trae bendición. Nos lleva el Señor a su presencia. Entonces, el apóstol Pablo y Juan y Jesús estaban hablando de ese evento. Jesús le dice, voy a venir, me lo voy a llevar. Pablo dice, cuando Él venga, Él va a ocurrir esto. No todos vamos a morir, pero todos vamos a ser transformados. Los que están muertos van a resucitar, están en la presencia del Señor, van a venir con Él. Eso es lo que vamos a ver en el próximo pasaje. Ahora, ¿cuál era la mentalidad que los judíos tenían? Ellos estaban esperando el establecimiento del reino de Dios en forma inminente. Ellos lo que decían, Señor, ¿cuándo vas a establecer tu reino aquí? Porque cuando establezca tu reino aquí, quiero sentarme a la derecha y el otro que sentarse a la izquierda, ¿se acuerdan? Cuando vino la mamá de estos hermanos, que ellos no fueron capaces de decirle a Jesús y mandaron a la mamá, dígale, van, que yo quiero estar a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Ah? Y el Señor le dice, hey, eso no les toca a ustedes. Y cuando Jesús se iba, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 6, vamos a ver varios pasajes, así que para que vayan anotando. Versículo 6 del capítulo 1. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, esta es la mentalidad judía, esto es lo que ellos estaban esperando, esto es lo que ellos todavía están esperando. ¿Ya? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el enfoque es Israel. Porque eso es lo que ellos querían. ¿Ya? Eso es lo que ellos querían. Y el Señor les responde suavemente y les dice, versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es lo que el Señor les dice. Entonces ellos estaban esperando, el Señor te va, pero ¿y el reino qué? No todavía. Por eso el Señor dice en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 46, que es bienaventurado el siervo cuando su Señor venga y lo encuentre haciendo así. Nosotros no estamos esperando el establecimiento del reino. Nosotros estamos esperando a Cristo Jesús que venga por nosotros. Y con Él vamos a venir y establecer el reino. Él va a establecer el reino. Que tiene que ver con Israel. Que tiene que ver con Israel. ¿Ya? No necesariamente con la iglesia. Entonces, un judío siempre estaba esperando eso y su Mesías tenía que venir y poner y establecer el reino. Como Jesús ya se estaba yendo, los discípulos dijeron, Señor, ¿y cuándo lo vas a establecer? ¿Cuándo vas a poner el reino aquí? Yo digo, a ustedes no les toca saber. Más bien van a recibir poder. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, me seréis testigos. Y ahí el Señor les da la comisión para que ellos lleven el Evangelio, el mensaje a todas partes. Y eso es lo que ellos hicieron. Entonces, el Señor Jesús, tanto como Pablo y los discípulos, entendieron que ellos iban a venir, el Señor iba a venir por ellos. El punto es, ¿cuándo? Vea, cuando leemos aquí en Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, en capítulo 4, versículo 13 al 18. Acuérdense, estamos viendo una vista general de este evento. Todavía no vamos a sumergirnos en el evento. Solamente una vista por algunos pasajes, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Dice, tampoco, versículo 13, queremos hermanos que ignoréis. Una de las cosas que Dios no le gusta es que los cristianos sean ignorantes. Y una de las cosas que el Señor no quiere que usted ignore es acerca de lo que va a pasar. Porque aquí está en la palabra. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de eso. Y aquí Pablo lo está diciendo. Pablo lo dice 3 veces en sus cartas en diferentes contextos. Pero aquí está hablando de este evento. Pablo llegó a Tesalónica, estuvo 3 semanas ahí, 3, 4 semanas, y les enseñó todo lo que ellos necesitaban recibir. Estableció la iglesia, pero como se levantó persecución, ahí tuvo que salir. Y lo llevaron a Berea. Ahí en ese lugar. Y dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, dice Hechos 17. ¿Por qué? Porque escudriñaron con Pablo. Y luego llegó otra vez el grupo y lo siguieron y él se fue
y fue a moverse. Y cuando él ya estaba lejos, llega esta carta. Él envía a Tito y llega estas preguntas. Y el apóstol Pablo responde estas preguntas que habían surgido producto de que probablemente falsos maestros se habían metido ahí, a la iglesia. Y él quiere clarificar esto con respecto a cómo van a participar los muertos en este evento. En este evento, ¿qué va a ocurrir con ellos? ¿Se van a perder el rapto de la iglesia? ¿Cómo van a ser parte de esto? De este evento. Y esto es lo que Pablo va a clarificar aquí. Dice, no ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces Pablo nunca dice que usted no debe entristecerse por algún familiar que parte. Si es creyente, usted no lo debe hacer como que no tiene esperanza. ¿Por qué? Porque sabe dónde fue. Y sabe que un día lo va a ver. Entonces Pablo dice, está bien, no quiero que ignoren, no se entristezcan de una manera en la cual ustedes se tiren encima del cajón y ¿por qué? ¿Qué no me llevaste a mí? Ha pasado, usted lo ha visto. ¿Por qué no yo? Pablo dice, no llore, está bien. De parte de su familia o alguien, tiene que llorar. El asunto es que no se va a quedar sumergido en eso. Porque sabe, el lloro para nosotros es su ausencia. Ya no lo vamos a ver. Entonces por eso sí, aprovecho la hora. A ver. Pero ya no lo va a ver, sí. Pero usted sabe que él donde está o ella donde está en el mejor lugar. Y nos diría, bien por él, bien por ella. Entonces Pablo dice, no quiero que ustedes tengan esta actitud, sino que tengan esperanza. ¿Cuál es la esperanza que deben tener ellos? Porque si creemos, dice el versículo 14, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que han muerto. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, y es interesante como Pablo dice aquí, nosotros, en su corazón Pablo tenía este deseo o también pensando de que él podía ser parte de este evento, que este evento podía ocurrir cuando él todavía estaba. O sea, lo veía como algo cercano, no como algo lejano. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, fíjate, no precederemos a los que durmieron. O sea, usted no puede llegar a un lugar antes de una persona que ya se fue. Ya está allá, usted todavía está aquí. Dice, no vamos a preceder a esto, a los que durmieron, porque el Señor mismo, y aquí da el orden de los eventos, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, resucitarán, ya están con el Señor, primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, y subrayen esa palabra porque vamos a hablar de esa palabra, arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué dijo Jesús en Juan? Para que estén conmigo. Para que estén conmigo. Para eso viene. Entonces, esto es lo que Pablo entendía. Por lo tanto, dice, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Entonces, imagínese usted, si yo le digo, ok, la iglesia no va a pasar por el rapto, no hay rapto, sino lo que viene es tribulación y gran tribulación sobre esta tierra, pero aliéntese con estas palabras, de que va a pasar la tribulación y la tribulación va a ser horrible. ¿A quién alienta usted con eso? ¿Ya? Entonces Pablo dice, aliéntense con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que Dios no te ha puesto para ira. Él va a venir, nos va a llevar. Nos va a sacar de esta tierra. Entonces, ¿qué dicen los que se oponen al concepto del rapto de la iglesia? Primero dicen ellos que la palabra rapto no está en la Biblia. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde nosotros obtenemos el término rapto?
Bueno, aquí donde estamos leyendo ahora, en la palabra que ustedes subrayaron en su Biblia, ¿verdad? Espero que sea en su Biblia, que hayan subrayado ahí, o en su tablet, es la palabra arpazo. ¿Ya? Este término, arpazo en griego, ¿ya? Se traduce en la Vulgata latina como rapto. De ahí es donde nosotros tomamos. Entonces, cuando toman la Biblia y la traducen del griego al latín, la traducen como rapto. Y eso es, ¿ya? De donde nosotros tomamos la palabra arrebatar o tomar. La palabra es raptus. Y esta palabra quiere decir agarrar, rapare, sacar. Nadie espera que lo rapten, lo pueden raptar en cualquier momento. Ahí está la idea. Y cuando raptan a alguien, no dice, he venido hoy para raptarte. ¿Qué piensas? ¿Estás en condiciones de que te rapten o no? No, lo agarran y lo suben a un carro y se lo llevaron. Bueno, esta es la idea aquí. Y esta es la palabra. Ser arrebatado, arpazo, raptus, agarrar, sacar, arrebatar. Y esta palabra no solamente aparece aquí, sino aparece también en el libro de Hechos, en capítulo 8, versículo 39. ¿Se acuerdan la historia de Felipe? Cuando estaba ahí en Samaria, y va a ser tomado de Samaria y va a ser llevado allá, a Gaza, al desierto. Y dice ahí que el Espíritu, ¿no?, lo arrebató. O sea, estaba en un lugar y de repente apareció en otro lugar. Y es la palabra arrebatar aquí. También está en 2 de Corintios, esa misma palabra, capítulo 12, versículos 2 y 4 de 2 de Corintios, en donde dice que fui arrebatado al tercer cielo, dice Pablo, ¿se acuerdan? Hace 14 años, dice. Entonces, en espíritu no, pero sé de un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso, dice. Sinónimo. Arriba es donde fue. Y es la misma palabra. Entonces, de esta manera, nosotros podemos ver sin duda que es la misma palabra que se usa aquí en Tesalonicenses. Y la idea es la misma que tienen los otros pasajes. ¿Cuál es? Remover. Un remover real de las personas. Es ser quitados de un lugar y llevados a otro lugar. De la tierra, en este caso, al cielo. Entonces, de acuerdo a lo que vemos aquí, Jesús va a regresar por su iglesia. Ese es el primer acontecimiento. Jesús regresa por su iglesia. El segundo acontecimiento es Jesús regresa con su iglesia. Entonces viene por su iglesia, rapto, arrebatamiento, arpazo, raptus, arrebatar, agarrar, sacar. Y el otro evento es la segunda venida de Cristo cuando Él regresa con su iglesia. Raptus, segunda venida. Con su iglesia a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces es distinto. Los dos eventos son diferentes y los podemos seguir por medio de las escrituras. ¿Qué hay diferencia? Si usted está notando, yo le dije que hoy día vamos a notar. Apocalipsis 1:7. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿A qué se refiere aquí? A la segunda venida. Los que traspasaron y los que le traspasaron. ¿Qué dice Zacarías? Zacarías habla de eso. Que cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿ya?, y venga, dice que ellos lo van a ver y van a ver sus heridas. Van a ver sus heridas y van a decir, ¿dónde te hiciste esto? En la casa de mis hermanos. ¿Dónde fuiste traspasado? En la casa de mis hermanos. Y todos los linajes de la tierra dan lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, o sea, mi vida y su vida, se manifieste, o sea, venga, ¿ya?, venga, entonces vosotros, o sea, nosotros, la iglesia, también seréis manifestados con él
en gloria. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando el Señor regrese por segunda vez. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis? Que Él viene montado en un caballo y detrás vienen los que han vestido de lino, que son las obras justas de los santos, y que vienen ahí, no sé, no dan caballitos, pero vamos a venir volando. Si alguna vez quiso volar, va a volar. ¿Ya? Va a volar, imagínense. ¿Ya? Y vuelos interestelares. ¿Ya? Va a ser ahí como Star Trek, volando a todos lados. Y dice que va a venir y se va a manifestar. Y usted va a venir con Él. Esta es la segunda venida. No el rapto, perdón, no el rapto de la iglesia. Aquí. Y entender, cuando Jesús regrese aquí es traer juicio. Ya se ha derramado los 7 años de tribulación, pero los que queden vivos van a pasar por el juicio de las naciones. Mateo 25 nos dice eso. Y luego va a establecer su reino. Pero ese evento no puede ocurrir si no primero ocurre el rapto de la iglesia. Y eso es lo que nosotros hemos visto. ¿Se acuerda lo que hemos estudiado? Las señales para la segunda venida del Señor. Bueno, antes de que eso ocurra, ¿qué tiene que ocurrir? El rapto. El rapto. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es la promesa que el Señor nos hizo. Que Él va a regresar por su iglesia. Por su iglesia. Entonces, el rapto es ese evento en el que el Señor toma su iglesia. Sin previo aviso. En forma inminente, en cualquier momento. Y nos saca. Y nos encontramos con Él en el aire. Es lo que va a ocurrir. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Eso es lo que nosotros estamos esperando. La segunda venida va a ser con Él. Viniendo aquí. Judas, versículo 14 de Judas. Acuérdense, Judas tiene un solo capítulo. Vea lo que dice aquí de su iglesia viniendo. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Cuándo ocurrió eso? No ha ocurrido. Eso va a ocurrir en su segunda venida. Y aquí Enoc estaba viendo anticipación de eso. Este mismo Enoc que fue llevado por el Señor. Ahora fíjense en Zacarías 14, versículo 4 al 5, así si anotan no se duermen. Acuérdense, la clave para anotar, primero los números, después el nombre. ¿Ya? Okay. ¿Qué es? ¿Qué es? No. Primero el número, después el nombre. 14, versículo 4 y 5 de Zacarías. Dice: y se afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Esta es la segunda venida. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que la primera va a ser en el aire, y lo dice Pablo. Pero la segunda, el Señor va a venir y va a establecerse aquí, que va a poner su pie en el monte de los olivos, que está enfrente a Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente se va a abrir, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Es lo que va a ocurrir. Y se va a formar ese valle. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Y huiréis de la manera en que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Él va a venir con todos sus santos. Cuando Él se establezca aquí, ponga eso, sus pies sobre el monte, se van a partir. Ya todos saben, con todos los terremotos que hay, están habiendo en todas partes, ya. Y la Biblia dice que va a haber un gran terremoto. Cuando el Señor ponga su pie ahí, eso se va a abrir. Entonces, esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir. Pero para que eso ocurra todavía quedan muchas profecías que tienen que cumplir. Pero para el rapto de la iglesia no quedan profecías por cumplir. Ya están cumplidas. El rapto no necesita que se va a cumplir. Nosotros hemos hablado de Ezequiel 38 y 39
Sí, puede ser simultáneamente. Puede ser perfectamente. O el rapto y después Ezequiel 38, 39. O Ezequiel 38, 39 y el rapto. Puede ocurrir, sí. Pero para que sea la segunda venida hay muchas cosas que todavía tienen que darse. Nosotros las hemos visto. Una, anticristo. Tiene que ser revelado. Dos, tiene que haber un tiempo de tribulación como nunca antes ha habido. Ya Jesús lo dijo, no ha habido tribulación como la que va a venir. Entonces, todas estas profecías y estas referencias que hablan acerca de tribulación, a la manifestación del hombre de pecado y todo eso, hablan de la segunda venida de Cristo. Recuérdense Lucas 21, 28. Cuando vean estas cosas ocurrir, cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, las señales comienzan a intensificarse más y más, ¿qué dice el Señor Jesús? Levanten sus cabezas, erguidos, porque el Señor viene por nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor viene, tribulación, y cuando termine la tribulación, nosotros con Él. Entonces, si usted ve señales que están mostrando que la venida del Señor está más cerca, la segunda venida del Señor, eso quiere decir que el rapto está aún así, muy, muy cerca. ¿Se acuerdan Mateo 24, cuando Jesús habla con sus discípulos? Y los discípulos le preguntan al Señor, 24:3 de Mateo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿qué es lo que ellos querían saber? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá? Dice, de tu venida y del fin del siglo. Entonces fíjense aquí, ellos estaban preguntando por acerca de una de estas señales. El templo iba a ser destruido, las señales del fin, de este gobierno mundial, de este gobierno del mundo, ¿ya? Que hoy día es el que gobierna, el gobierno humano. ¿Cuándo va a llegar a su fin? ¿Y cuándo vas a venir y establecer el reino? Ellos ahí no estaban preguntando por el rapto, porque todavía eso no era algo que ellos conocían. No estaban, ay Señor, ¿y cuándo nos llevas? ¿Cuándo va a ser el arpazo, Señor? ¿Ya? No, ellos están preguntando, ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Cuándo se va a poner fin al gobierno humano? ¿Cuándo vas a venir y vas a establecer tu reino aquí en la tierra? Y es las señales que el Señor les dio a ellos. Ahí. Mateo 24, ¿ya? Versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido. Fíjate lo que Jesús está diciendo aquí. Desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ni la habrá. O sea, no va a haber otro evento que se asemeje a este. Entonces, cuando la gente dice esto ya se cumplió porque ha habido tribulación y tribulación, no, y cada vez hay tribulaciones y tribulaciones, y cada vez la cosa es más mala, más mala, más mala. No mejor o mejor. Pero el Señor dice, hey, va a haber gran tribulación, nunca ha habido una. Y fíjate, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, no ha habido ni va a haber como es. Por tanto, dice, versículo 15 del capítulo 24, cuando vean el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, eso tiene que ocurrir, eso no ha ocurrido. Y eso va a ocurrir durante la tribulación. El Señor Jesús le estaba dejando claro aquí acerca de la tribulación. Y luego dice esto, ahí el versículo 29, en Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. ¿Qué le dijo el Señor a los sacerdotes? Ustedes ya me van a reconocer cuando regrese, cuando digan bendito el que viene, en el nombre del Señor. Cuando ya venga en su gloria, en su segunda venida.
Se los dice directamente a ellos. Pero aquí el Señor les está diciendo a los discípulos, esto es lo que va a ocurrir. Entonces, profecías que tienen que ocurrir, sí, tienen que ocurrir, pero durante la tribulación, para o antes de la segunda venida de Cristo. Es lo que va a ocurrir. Va a haber un establecimiento del reino de Satanás como nunca antes sobre este mundo. Hoy día usted y yo somos sal, somos luz, somos esos agentes que retienen, que impiden, pero un día van a ser quitados. Y cuando esto ocurra, este hombre va a manifestarse y Satanás le va a dar a él todo el poder. Por tanto, el Señor le dice, estén preparados. En el versículo 44. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. No sabemos cuándo va a venir. Pero debemos estar preparados haciendo así. Luego el Señor comienza, y si tú sigues leyendo los evangelios, ahí en capítulo 24, luego el Señor comienza a darle una serie de parábolas a ellos. En Mateo 25 les da esta parábola de las vírgenes. 5 prudentes y 5 insensatas. Dice, todas ellas, dice que tenían sus lámparas y esas lámparas deberían estar encendidas. Pero se comenzaron a apagar y cabecearon. Y cuando se escucha la voz, dice que las que no tenían aceite, dijeron, dennos de su aceite. No vayan porque a nosotros nos puede faltar egoísmo. ¿Ya? Tenemos que ver por los demás también. Ah, no vayan porque si me falta a mí, ay, yo pobrecito yo necesito mi lámpara. Porque yo sí quiero casar con el esposo. ¿Ya? ¿Y qué ocurrió? Dice que cuando ellas volvieron, ya estaba la puerta cerrada. De cierto no os conozco, dice. Entonces el Señor les da esta parábola a ellos aquí. Y dice ahí en el verso 13 de Mateo 25, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué debían estar haciendo durante este tiempo? Mirando, velando, estando preparadas. ¿Qué debemos hacer nosotros durante este tiempo? Mirando, velando, estando preparados. Porque no sabemos cuándo el Señor vendrá por sus siervos. No sabemos. Por eso debemos velar, estar atentos. Vea lo que dice en Lucas 21, 36. Jesús lo dice. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿De qué había estado hablando Jesús? De muchos eventos que se van a dar durante la tribulación y antes de su segunda venida. Lucas 21. Y él les dice, oren para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Para qué? Para que puedan estar de pie delante del Hijo del Hombre. Del Hijo del Hombre. Y esto está en este contexto, en el contexto de gran tribulación. Entonces el Señor le dice, oren para que sean tenidos por dignos para escapar de este periodo. Porque cuando usted está, si escapas de este periodo, entonces el Señor dice, porque vas a estar de pie delante de Dios. No vas a estar aquí en la tierra. ¿Y cómo vemos eso? En el libro de Apocalipsis. En el capítulo 1 de Apocalipsis, sigan anotando para que no se duerman. Apocalipsis 1:19. Vamos a mirar rápidamente el libro de Apocalipsis, muy rápido. Dice aquí, escribe las cosas que has visto, las que son, y las que han de ser después de esta. La palabra aquí en el griego es metatauta, de lo que viene, las cosas que has visto. Fíjate, aquí da la división natural del libro de Apocalipsis. Usted no tiene que inventar una división. Aquí está el bosquejo. ¿Ya? 3 partes está dividido. Primero, aquí Juan le dice al Señor, o el ángel le dice, escribe las cosas que has visto. La primera, capítulo 1 de Apocalipsis. Y es la revelación de Cristo Jesús en su estado glorificado.
Ahí usted lo ve en el primer capítulo. Luego, las cosas que son. ¿Cuáles son las cosas que son? El capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, que habla acerca del mensaje de Jesús a las 7 iglesias en Asia. A las 7 iglesias. Estas 7 iglesias que existían en esos días. No eran las únicas, pero son a las cuales el Señor les envía una carta. Ha llegado carta para cada una de estas iglesias. También estas iglesias, y proféticamente estos se refieren a un periodo de la historia de la iglesia. Cada una de ellas. Y cada una de estas 7 iglesias tú las puedes ver representadas hoy. Puedes ver a cada una de estas, las iglesias. Ahora, en esos capítulos 2 y 3, la palabra iglesia aparece 19 veces. Ahí. Estamos hablando de los eventos que van a venir. Y ahí aparece esta palabra 19 veces en los primeros capítulos. Pero fíjate que después del capítulo 4 hasta el capítulo 18 no vuelve a aparecer. Nunca se refiere ya otra vez a la iglesia. ¿Y qué es el capítulo 4 en adelante? De ahí viene que el Señor nos lleva y luego viene todo el tiempo de la tribulación. Y durante ese tiempo de la tribulación, en ese periodo, ¿ya? Si la iglesia va a pasar por la tribulación, como enseñan algunos, ¿por qué no se menciona ni una vez? ¿No debería mencionarse? Ay, sí, hay una donde dice, habla de los santos. Y vamos a ver a qué se refiere realmente. Entonces, no aparece aquí. Entonces, Juan, que da detalles de este tiempo de tribulación y todo eso, guarda silencio con referencia a la iglesia. No la menciona aquí. No se menciona por más de 15 capítulos. ¿Cuál será la razón? Porque la iglesia no va a estar aquí en la tribulación. No puede ser de otra manera. Fíjate, cada una de estas iglesias, la iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica. ¿Ya? La iglesia que vive después del Pentecostés hasta el año 100, más o menos. Problema de esta iglesia, dejó su primer amor. Y Dios le escribe a ellos, vuelve, arrepiéntete. La segunda iglesia es la iglesia sufrida, la iglesia de Esmirna, en capítulo 2. Es la iglesia que es perseguida. Representa la iglesia desde el año 100 hasta el 316, más o menos, después de Cristo. Y vean ustedes hoy día cómo sufre la iglesia en muchas partes, en la China, en Sudán, en Corea del Norte y eso. Está la iglesia de Pérgamo, ¿ya? Que es la iglesia del mundo. Del año 316 al 800 es la iglesia del mundo. El capítulo 2. ¿Ya? También. Está la famosa iglesia de Tiatira, ¿ya? La que acepta la doctrina de María, la Mariología. Del 800 al 1517, más o menos, después de Cristo. Está la iglesia de Sardis. Ahí están viendo en el Apocalipsis, ¿verdad? Ahí sale, cada una tiene su título. Representa a ese protestantismo muerto. La iglesia estatal. Hoy día hay muchas iglesias que nacen de la Reforma que se murieron. Se murieron. Ortodoxa muerta. No hay fuego, no hay poder. Viven de la sola tradición. No hay una obra fresca, genuina. 1517 a 1750. Está la iglesia luego de Filadelfia. Y esta iglesia de Filadelfia es la que permanece leal y fiel a la palabra. Puede que no tenga mucho poder, dice el apóstol ahí, pero es fiel a Dios y a su palabra. Y por cuanto ha sido fiel, yo te guardaré de la hora de la prueba, dice Apocalipsis 3:10, que ha de venir sobre todos los moradores de la tierra. Nosotros vamos a estar aquí. Esta 1750 en adelante. También está la iglesia de la Odisea. Esta es la iglesia que dejó a Jesús fuera.
es la iglesia en la cual Jesús está tocando. Muchos la llaman la iglesia apóstata. Hoy día tú puedes mirar cada una de estas iglesias que han dejado su primer amor, iglesias que están sufriendo, iglesias que están conectadas con el mundo, iglesias que aceptan ciertas doctrinas que no son correctas, iglesias que están representando a un protestantismo muerto. Es pura jopa. Aquí. Puro intelectual. No digo que sea malo ser intelectual, pero si solo hay esto y no hay esto, no hay fuego en tu corazón. Y está la iglesia de Filadelfia, la iglesia que tiene poca fuerza, pero ama y retiene la palabra de Dios y vive la palabra de Dios. Y la iglesia de la Odisea apóstata. Esas son las cartas que el Señor les envía a esta iglesia. Capítulo 1, la revelación de Cristo Jesús. El capítulo 2 y 3 es las cosas que son la iglesia. Pero el capítulo 4 comienza con otra sección, con la sección de las cosas que vienen. Por eso dice metatauta, después de estas cosas, 4.1 de Apocalipsis, después de estas cosas. ¿Qué sigue después del tiempo de la iglesia? ¿Qué sigue después de estos eventos del capítulo 2 y 3? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Versículo 1 y 2 del capítulo 4 de Apocalipsis. Ya vamos a terminar. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Interesante. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, metatauta, después de estas. ¿Cuáles? Capítulo 2 y 3. Y al instante, dice, yo estaba en el Espíritu. He aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Uno sentado. ¿Quién es? Dios. Luego dice ahí, describe el trono. Y los cuatro, el versículo 8, y los cuatro seres vivientes, siempre estamos en Apocalipsis 4, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaba día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esto es lo que está en el trono. Luego, versículo 10 y 11, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo, vea lo que dice estos 24 ancianos, que perfectamente pueden representar y ser representantes de la iglesia. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres tú de recibir toda la gloria. Nadie debe recibir la gloria. Eso es lo que va a ocurrir allá. Pero si usted sigue leyendo en el capítulo 5, el versículo 1, y dice la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el librito o el libro y desatar sus sellos? Y Juan dice, versículo 4, que lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos le dice a Juan, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Dice, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es este? Cristo Jesús. ¿Cómo está viendo Juan a Cristo Jesús aquí en esta revelación, en este pasaje? Es como león de la tribu de Judá, pero también como cordero que había sido inmolado. Él es el que va a abrir. Y comienza ancianos a clamar a Dios, ¿ya? Y vino, dice, y tomó el libro de la mano, versículo 7, de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
¿Cuál oración de los santos? Venga a tu reino. Esa es la oración. Porque la oración, ¿Dios la contesta o no la contesta? ¿Cuál es la que todavía está por contestar? Si usted está orando porque venga el reino de Dios. Porque nada, es que Dios no me ha contestado. Sí, a lo mejor te contestó, pero tú no te diste cuenta que te dijo no. Pero hay unas oraciones en las que está aquí, y estas son las que el Señor dice cuando oren, venga a tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Eso todavía no se ha cumplido. Pero se va a cumplir cuando Él regrese aquí. Se postraron, son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. Fíjate el cántico aquí, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, o sea, nos has rescatado de todo linaje, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y vea lo que dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Quiénes son los que están cantando aquí? ¿Quién puede cantar este cántico aquí? Es la iglesia, porque usted ha sido redimido de todo, lengua, nación, de diferentes lugares. Aquí nosotros tenemos gente de otros países que son cristianos, y hay gente en otros países que son de otros países que son parte de la iglesia. Y la iglesia va a estar ahí arriba, adorando al Señor. ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿En qué momento? Si fue al final de la tribulación, yo subo y bajo, nunca va a haber tiempo para todo esto. Va a ocurrir antes. Por eso el Señor dice, fíjense, otra vez, Lucas 21:36. ¿Dónde están estos ancianos? ¿Dónde están estos cantando? ¿Delante de quién? Delante del Hijo del Hombre, delante de Cristo Jesús, delante de Dios. ¿Y qué dice Lucas? Sean tenidos por dignos para escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, debemos orar. Si Jesús dijo que usted orara, usted debería orar, yo debería orar. Ahora, si yo le digo que ore, bueno, ya usted lo puede cuestionar. Pero si Jesús dijo, yo debo hacerlo. Entonces, cuando la tribulación se esté dando aquí en la tierra, yo, y espero usted, esté allá arriba en los cielos delante de Dios, cantando estos cánticos delante de Dios. No hay otro ente que pueda cantar este canto de redención. No hay otro, solo la iglesia. Entonces, para que eso se dé, necesitamos irnos con el Señor. Y vamos a estar allá con el Señor. Pero mientras tanto, recuerde, purifíquese, viva para Dios, sirva a Dios, use lo que Dios le ha dado para el reino de Dios, no para el reino de un hombre, para el reino de Dios. Permanezca firme, siendo testigo, porque un día que no sabemos, el Señor va a decir, sube acá. ¿Se imagina que fuera ahora? Sube, hagámosle. ¿Se imagina usted? Y que todos desaparezcamos de aquí. Y ahí queda todos los afanes, todo el mueble que estamos haciendo, todo lo que, ahí quedó. Todo lo que tanto cuidamos no tiene ningún valor. ¿Ve? Qué terrible es el hombre. Se aferra por cosas que no tienen ningún valor. Porque un día el Señor nos va a llamar. Y ahí quedó su casa, ahí quedó su carro, ahí quedó el equipo. Ahí quedó la cámara Full HD 424. Ahí quedó todo. Allá arriba ya no necesita Facebook. Ya, ni nada de eso. El teléfono que compró ahí se quedó. Ahí va a quedar la ropa. A veces la perspectiva que tenemos es una perspectiva muy corta, muy humana. No digo que usted no pueda pensar en hacer su hogar y eso, pero si ese es su mundo, esa es su vida,
Qué complicado, ¿verdad? ¿Qué nos ata aquí a este mundo? Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos. Y ayúdanos, Señor, a seguir estudiando y profundizando en esto. Para tener claro, Señor, que tú, Señor, vienes por nosotros, Señor. Que mientras vienes por nosotros, Señor, debemos estar haciendo así. Porque su Señor viene a buscar a siervos útiles, a siervos que están haciendo la obra que nos ha puesto a hacer, Señor. Oramos para que así sea, Señor. Danos fuego por ti, por tu regreso, pero también danos fuego y pasión por hacer tu voluntad mientras estamos aquí, Señor. Alcanzar a aquellos que no te conocen, a vivir vidas en santidad y pureza, a vivir vidas, Señor, centradas en ti, balanceadas, Señor, entendiendo, Señor, que todo esto, Señor, aquí se va a quedar cuando tú vengas por nosotros. Y no va a haber ninguna intención, ninguna preocupación en nosotros por lo que dejamos acá. Porque el mejor lugar para estar es donde hay plenitud de gozo. Y donde hay plenitud de gozo, dice el salmista, es contigo. Allá es donde queremos estar, Señor. Oramos, Señor, y ayúdanos a anhelar, amar y a esperar tu venida, Señor. Y mientras amamos, anhelamos y esperamos tu venida, también, Señor, que amemos, anhelemos hacer tu voluntad. Oramos, Señor, y te pedimos que nos cuides y nos guardes a volver a casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, los anuncios. Muy rápidamente. La próxima semana vamos a seguir aquí. Esto fue solo una pincelada rápida que vimos. Ya la próxima semana vamos a ir ya profundizando más en algunos pasajes que hemos visto hoy día y vamos a seguir un poco más también en Apocalipsis. Se anuncia que este viernes, Paso Firme, ya saben, ya cualquiera que quieran ayudar con Paso Firme, con meriendas y